Soy el nuevo director. Considérate despedida, sonrió con arrogancia mientras me entregaba los documentos de despido en mi primer día. Pero todo cambió cuando el departamento legal leyó una sola línea de mi contrato laboral original y se quedó pálido. Durante una llamada de emergencia de la junta directiva, el CEO susurró al teléfono: ella es propietaria de todas las patentes que llevamos 3 años presentando a los inversores. Soy el nuevo director. Considérate reemplazada. Me entregó los papeles de despido con una sonrisa tan tranquila que, durante un segundo, pensé que era una broma mal ensayada. Soy el nuevo director, dijo apoyando la carpeta sobre mi escritorio como si dejara un vaso vacío en la mesa de una cafetería. Considérate ya reemplazada. Era mi primer minuto de aquel lunes y su primer día en la empresa. Ni siquiera se había aprendido el camino hasta la sala de servidores, pero ya estaba seguro de que podía borrar mi nombre de todo lo que habíamos construido. Levanté la vista de mi portátil. En la pantalla todavía parpadeaba la simulación nocturna de nuestro motor predictivo, el mismo sistema que llevaba 3 años apareciendo en cada presentación para inversionistas, cada entrevista del CEO, cada folleto elegante que prometía revolucionar la logística médica. Buenos días para ti también, respondí. Él no se rió. Se acomodó el reloj demasiado brillante para las luces frías del departamento de innovación, y miró alrededor con esa falsa paciencia de quien cree que los demás existen para confirmar su importancia. Sé que llevas tiempo aquí, Laura. La transición puede ser emocional para algunas personas. Pero este departamento necesita liderazgo fresco. Laura. Ni siquiera dijo mi apellido. Para él yo ya era una línea en una hoja de cálculo, una antigüedad incómoda, una silla que convenía vaciar. Tomé la carpeta sin abrirla. ¿Quién aprobó esto? Recursos humanos. La oficina del CEO. La junta está informada. No voy a perder el día explicando decisiones ejecutivas. Detrás de él, algunos de mis compañeros bajaron la mirada. Otros fingieron escribir. Nadie quería respirar demasiado fuerte. En una empresa como Novera Systems, donde el aire olía a café caro, promesas de crecimiento y miedo cuidadosamente empaquetado, la gente aprendía rápido que la supervivencia consistía en parecer ocupada cuando pasaba una tormenta. Yo abrí la carpeta. La primera página decía: terminación inmediata por reestructuración estratégica. La segunda página ofrecía una compensación de 6 semanas. La tercera incluía una cláusula de confidencialidad que pretendía encerrarme la boca durante 5 años. La cuarta exigía la entrega inmediata de todo material técnico, documentos, credenciales, repositorios, prototipos y propiedad intelectual relacionada con la compañía. Ahí fue cuando sonreí. No una sonrisa grande. Apenas una curva en la comisura. Pero el labio y su seguridad se tensó como una corbata mal anudada. ¿Te parece divertido? Me parece apresurado. Lo apresurado fue permitir que una ingeniera con demasiado apego a su proyecto siguiera bloqueando decisiones de negocio. ¿Bloqueando? Hemos revisado los informes. Tu equipo se ha retrasado en la integración comercial. Los inversionistas quieren resultados, no obsesiones técnicas. Obsesiones técnicas. Así llamaba al sistema que detectaba fallos críticos en cadenas de suministro hospitalarias antes de que ocurrieran. Así llamaba a las noches sin dormir, a las pruebas con datos incompletos, a los modelos que yo había escrito desde cero cuando la empresa apenas tenía una planta, un logo provisional y 8 empleados que comían pizza fría sobre cajas de cartón. ¿Quién revisó esos informes? Pregunté. Yo. Entiendo. A partir de ahora, el equipo reportará a mí. Bruno se encargará de mantener la continuidad. Bruno, sentado 2 escritorios más allá, levantó la cabeza de golpe. Era un buen desarrollador, meticuloso, pero llevaba 6 meses en la empresa y todavía me preguntaba dónde estaban los scripts de validación cruzada. Marcos, yo no. Empezó. El nuevo director levantó una mano. No necesitamos falsa modestia. La compañía reconoce talento cuando lo ve. Aquel hombre se llamaba Marcos Villar. Había llegado de una consultora internacional con fama de arreglar departamentos que no entendía.
Su currículum estaba lleno de palabras grandes: transformación, monetización, eficiencia, liderazgo disruptivo. Mi impresión, después de 2 minutos, era que confundía liderazgo con ruido. Necesito tu credencial, dijo. ¿Y tu portátil? Seguridad te acompañará a la salida. Antes de entregar nada, quiero que legal revise mi contrato original. Su sonrisa regresó. Legal ya revisó todo. No el contrato original. Laura, no conviertas esto en una escena. No estoy haciendo una escena. Estoy evitando una. Hubo un silencio pequeño pero profundo. El tipo de silencio que aparece cuando una sala completa entiende que algo se ha salido del guión. Marcos suspiró como si yo fuera una mancha en su agenda. Está bien. Llama a quien quieras. Pero no cambiará nada. No levanté el teléfono. Ya había enviado un mensaje la noche anterior. No porque supiera que me despedirían. No exactamente. Pero sí sabía que algo se movía. Durante 2 semanas, mis accesos habían sido consultados por personas que no pertenecían a mi equipo. Habían descargado organigramas, contratos de licencia, mapas de repositorios. Había visto a Marcos en el edificio antes de su presentación oficial, saliendo de una reunión con el director financiero y con el CEO. Y sobre todo, había recibido una invitación extraña para una reunión de transferencia de conocimiento titulada Alineación de activos críticos. En mi mundo, cuando alguien empieza a llamar activos críticos a tu trabajo, es porque se prepara para quitártelo. Por eso, a las 8:07 de la mañana, mientras Marcos esperaba verme recoger una caja de cartón, la puerta del departamento se abrió y entró Valeria Montes, abogada senior de la empresa, con una carpeta azul bajo el brazo y el rostro de quien había corrido más de lo que admitía su dignidad. Laura, dijo sin saludar a Marcos. Necesito ver la versión firmada de tu contrato de incorporación. Está en mi archivo personal y en el repositorio legal histórico. Te envié la ubicación. Ya lo tengo. Marcos frunció el ceño. Valeria, esto está resuelto. Ella lo miró apenas un segundo. No. No lo está. Abrió la carpeta. Pasó páginas con rapidez hasta encontrar una marcada con una nota adhesiva amarilla. Leyó en silencio. Luego volvió a leer, más despacio. Yo vi el color abandonar su rostro antes de que dijera una palabra. ¿Qué pasa?, preguntó Marcos. Valeria tragó saliva. Necesito llamar al CEO. ¿Por una cláusula antigua? Por una línea. La línea. La misma que mi mentor, Julián Reyes, había insistido en incluir cuando Noguera no tenía dinero para pagarme un salario completo y yo había aceptado trabajar por menos a cambio de conservar derechos sobre mis invenciones previas y derivadas no desarrolladas con recursos exclusivos de la compañía. En aquel momento el fundador había dicho, es justo. Si tú traes el corazón tecnológico, no vamos a fingir que nació aquí por generación espontánea. 3 años después, esa justicia estaba impresa en papel membretado y se había convertido en un problema de cientos de millones. Valeria se apartó unos pasos y marcó. La sala estaba tan callada que todos escuchamos su primera frase. Daniel, tenemos una contingencia grave con las patentes de Laura Mendoza. Luego escuchó. Su mirada se movió hacia mí, luego a Marcos, luego otra vez al contrato. No. No es una interpretación menor. La cláusula excluye de cesión automática las invenciones base documentadas antes de la incorporación y cualquier mejora registrada bajo su cuaderno externo de desarrollo mientras no exista asignación específica posterior. Marcos soltó una risa seca. Eso es absurdo. Valeria cubrió el micrófono. Te sugiero que dejes de hablar. Él abrió la boca, pero algo en su expresión le dijo que quizá, por primera vez esa mañana, convenía obedecer. Valeria volvió al teléfono. Sí, Daniel. Exactamente. Si no tenemos cesión específica, no controlamos esas familias de patente. Pausa. Su rostro se tensó más. Porque son las mismas que se han presentado a inversionistas durante 3 años. No escuché lo que respondió el CEO, pero no hizo falta. Valeria bajó la voz. Voy para la sala de juntas.
Colgó. A los 30 segundos el teléfono fijo de mi escritorio empezó a sonar. Nadie usaba teléfonos fijos salvo para emergencias internas o para fingir importancia en las películas antiguas. Lo miré sin tocarlo. Marcos también lo miró. Volvió a sonar. Contesté. Laura Mendoza. La voz de Daniel Ortega, CEO de Novera Systems, llegó baja, apretada, casi irreconocible. Laura, por favor, no firmes nada. Buenos días, Daniel. Necesitamos que vengas a una llamada de emergencia con la Junta. Estoy ocupada siendo reemplazada. Silencio. Eso fue un error de proceso. Me entregaron papeles de despido en mi escritorio. Lo sé. Me pidieron mi portátil, mis credenciales y todo material técnico. Lo sé. Entonces no parece un error de proceso. Parece una decisión. Desde el otro lado, escuché una respiración contenida. Luego una frase que no debía haber salido en voz alta, pero salió. Ella es dueña de cada patente que hemos estado presentando a los inversionistas durante 3 años, susurró Daniel, probablemente a alguien de su lado, olvidando que yo seguía en la línea. Yo cerré los ojos un segundo. No por sorpresa. Por tristeza. Porque uno siempre espera, incluso cuando cree no esperar nada, que las personas que construyeron algo contigo recuerden por qué lo construyeron. Laura, dijo Daniel, ahora más claro. Ven a la sala 18. Por favor. Miré a Marcos. Él ya no sonreía. Voy en 5 minutos, dije. Y Valeria viene conmigo. Por supuesto. Colgué. Me levanté despacio, recogí mi libreta negra del cajón y guardé mi pluma. No toqué la carpeta de despido. Marcos se interpuso apenas en mi camino. Creo que hubo un malentendido. No, Marcos. Hubo un intento. Caminé hacia la salida del departamento. Al pasar junto a Bruno, me detuve. No ejecutes ningún script de transferencia. No aceptes permisos nuevos. No firmes nada que diga continuidad operativa sin leerlo. Él asintió, pálido. Laura, ¿qué está pasando? Que alguien intentó vender una casa sin revisar a nombre de quién estaba el terreno. Y entonces, con todos los ojos clavados en mi espalda, fui a la sala de juntas. La sala 18 estaba en el piso más alto, detrás de puertas de vidrio que se abrían con una tarjeta especial. Yo tenía una, aunque Marcos acabara de pedir que la desactivaran. Al acercarla al lector, la luz se puso verde. Pequeñas victorias. Dentro había una mesa larga, una pantalla encendida con 8 rostros de la Junta conectados desde distintas ciudades y 3 personas presentes, Daniel, el director financiero y Valeria. También estaba Irene Sol, presidenta del Consejo, una mujer que rara vez desperdiciaba palabras y que por eso mismo, cuando hablaba todos escuchaban. Laura, dijo Irene desde la pantalla. Gracias por venir. Me habría gustado recibir la invitación antes de recibir mi despido. El director financiero, Esteban, se movió incómodo en su silla. Daniel se puso de pie. Antes que nada, quiero disculparme por la forma en que se manejó la transición. ¿La transición hacia mi salida? La intención era reorganizar el área, no perjudicarte. Valeria dejó la carpeta azul sobre la mesa. Daniel, con respeto, el documento entregado a Laura exige la cesión inmediata de materiales y propiedad intelectual. Eso sí la perjudica. Y expone a la compañía. Irene entrecerró los ojos. Explíquenos la situación sin adornos. Valeria tomó aire. Cuando Laura se incorporó, ya tenía desarrolladas varias arquitecturas base relacionadas con predicción de interrupciones logísticas, optimización de rutas críticas y priorización de suministros médicos. Novera no adquirió esas invenciones. Las licenció de forma implícita para uso interno mediante un acuerdo operativo posterior, pero nunca se firmó una cesión completa. No fue implícita, dije. Todos me miraron. Saqué mi libreta negra y la abrí en una página marcada. Fue explícita por correo con alcance limitado, uso dentro del producto Helix mientras yo siguiera liderando el desarrollo técnico o mientras existiera un acuerdo de licencia separado.
Ese acuerdo nunca se redactó porque, según Daniel, la confianza era más rápida que los abogados. Daniel bajó la mirada. Irene no. ¿Tiene esos correos? Archivados con copia externa certificada. También registros de laboratorio anteriores a mi contratación, presentaciones con fecha, borradores de patente y versiones del código asadas antes de que Novera tuviera repositorio corporativo. Esteban se frotó la frente. Pero la empresa financió el desarrollo posterior. Parte del desarrollo posterior, sí. Por eso nunca reclamé todo el producto. Pero las familias de patente que ustedes han mostrado a inversionistas como fundamento de la valoración no nacieron del presupuesto de Novera. Nacieron de 5 años de investigación mía, antes de que esta empresa supiera pronunciar mi apellido. Uno de los consejeros en pantalla, un hombre con voz de banco y paciencia de auditor, intervino. Está diciendo que la compañía no posee su tecnología central. Estoy diciendo que posee algunas capas comerciales, integraciones, marcas, contratos de clientes y mejoras hechas por el equipo. Pero las patentes base, las que predicen desviaciones críticas antes de que los sistemas tradicionales detecten fallos, son mías. La pantalla quedó inmóvil. Nadie quería ser el primero en confirmar que entendía. Irene habló al fin. Daniel, ¿los inversionistas creen que Novera posee esas patentes? Daniel no respondió de inmediato. Eso fue respuesta suficiente. Valeria cerró los ojos un instante. Esteban murmuró. La ronda de financiación depende de esa cartera. La ronda de financiación, dije, depende de una historia que contaron sin revisar el contrato. Irene apoyó ambas manos sobre la mesa, aunque estaba a cientos de kilómetros. Laura, necesitamos saber qué quieres. Esa pregunta cambió el aire. Hasta entonces todos habían hablado como si mi voluntad fuera una variable molesta. Como si yo fuera un riesgo que debía contenerse, una casilla que legal debía marcar, una empleada ofendida que podía calmarse con un cargo nuevo o una cifra elegante. Pero yo había tenido 3 años para pensar qué quería. Quería que mi equipo dejara de vivir con miedo a gerentes que no entendían su trabajo. Quería que las promesas hechas a hospitales rurales no se convirtieran en diapositivas vacías. Quería que Julián, el fundador que había muerto de un infarto 2 años antes, no fuera reducido a una estatua en el vestíbulo mientras su ética era reemplazada por frases de consultoría. Y quería, por primera vez, que no me pidieran humildad después de intentar quitarme todo. Quiero una pausa inmediata en cualquier proceso de despido dentro de mi área, dije. Quiero que se retire por escrito el documento que me entregaron. Quiero una auditoría independiente de todas las presentaciones a inversionistas donde se haya afirmado propiedad sobre mis patentes. Quiero que Marcos Villar no tenga acceso a mi equipo, a mis repositorios ni a mis documentos hasta que se revise su participación en esta decisión. Marcos no estaba en la sala, pero su sombra se sentó con nosotros. Esteban levantó la vista. Eso es mucho. No. Mucho es pedir mis credenciales antes de leer un contrato. Irene no sonrió, pero algo en sus ojos cambió. ¿Y después de la auditoría? Después hablamos de licencia. Si la empresa quiere usar mis patentes, firmaremos un acuerdo real, con términos claros, pagos, límites, protección para el equipo y derecho de retirada si se falsea la propiedad intelectual ante terceros. Eso podría afectar la valoración. La verdad suele afectar las valoraciones infladas. Daniel se estremeció apenas. Había sido mi aliado, o eso creí durante mucho tiempo. Cuando Julián murió, Daniel prometió cuidar la cultura de Novera. Durante unos meses lo intentó. Luego llegaron los fondos, los asesores, los objetivos trimestrales y las reuniones donde la palabra impacto fue sustituida por escalabilidad. No se volvió malo. Se volvió flexible. Y en ciertas oficinas, la flexibilidad moral se vende como madurez ejecutiva. Laura, dijo con voz baja, nadie quería robarte nada. Lo miré directamente. Entonces explícame por qué el documento que me entregaron intenta obligarme a cederlo todo. No pudo. Valeria respondió por él. Fue una plantilla agresiva de terminación ejecutiva. Una plantilla no camina sola hasta mi escritorio. Irene levantó una mano. Basta.
Tomaremos medidas inmediatas. Valeria, prepare una carta de retractación del despido y conservación de derechos. Esteban, suspenda cualquier material de inversión que mencione propiedad directa de esas patentes hasta revisión. Daniel, quiero a Marcos fuera de cualquier decisión relacionada con innovación hasta nuevo aviso. Daniel asintió. Yo permanecí de pie. Además, añadí, quiero acceso completo a los registros de quien consultó mis archivos durante las últimas 2 semanas. Valeria me miró. Eso puede hacerse. Y quiero que Bruno y el equipo reciban por escrito que nadie será presionado para firmar documentos de transferencia técnica. Irene contestó sin mirar a Daniel. Aprobado. La llamada terminó 40 minutos después. No con una solución, sino con algo más valioso, una grieta en la versión oficial. Cuando salí de la sala, el pasillo parecía más largo que antes. A través del vidrio se veía la ciudad, brillante y ocupada, indiferente a los dramas pequeños que decidían el destino de empresas enteras. Valeria caminó a mi lado en silencio durante unos metros. Debiste avisarme antes, dijo al fin. No sabía cuánto sabías. Sabía menos de lo que debería. Eso nos pasó a todos. Se detuvo. Laura, necesito preguntarte algo con franqueza. ¿Quieres destruir a Novera? La pregunta me dolió más de lo esperado. No. Si hubiera querido destruirla, habría enviado una carta a los inversionistas esta mañana. Quiero que deje de destruir lo que prometimos construir. Valeria asintió lentamente. Entonces prepárate. Cuando una empresa se siente acorralada, primero pide disculpas. Después busca culpables. Ya encontraron una, yo. No. Tú eres el problema que no pudieron ocultar. El culpable será quien resulte más conveniente. No tardaron en demostrarlo. A las 11 mi despido había sido retractado por correo formal. A las 12 Marcos envió un mensaje al equipo diciendo que se encontraba en reuniones estratégicas y que cualquier consulta debía pasar por recursos humanos. A la 1 Daniel me pidió una reunión privada. No acepté privada. Pedí que estuviera Valeria. Nos encontramos en una sala pequeña, sin vista, de esas que usan las empresas para conversaciones que no quieren recordar. Daniel llegó con el saco desabrochado, los ojos cansados y un vaso de agua que no tocó. Laura, cometimos errores, empezó. Cometieron decisiones. Está bien. Decisiones equivocadas. Pero podemos arreglarlo. ¿Cómo? Nombrarte directora técnica de nuevo. Formalmente. Con aumento, opciones adicionales y un acuerdo de licencia razonable. ¿De nuevo? Nunca me nombraron directora técnica. Me dejaron hacer el trabajo sin el título porque era conveniente. Él apretó la mandíbula. Podemos corregir eso. ¿Por qué ahora? Porque eres esencial. No. Porque soy propietaria. Valeria permaneció callada, tomando notas. Daniel la miró, quizá esperando que suavizara mis palabras. Ella no lo hizo. Mira, continuó él, la ronda se cierra en 6 semanas. Si esto se complica, podríamos perder $200 millones. Entonces no debieron complicarlo. Necesito que pienses en el equipo. Ahí estaba. La frase que siempre llega cuando quienes tienen poder quieren que quienes fueron dañados absorban el golpe por el bien de todos. Pienso en el equipo todos los días. Por eso no voy a firmar un acuerdo que les entregue a ustedes el derecho de despedirlos después de conseguir mis patentes. Daniel se inclinó hacia adelante. Nadie va a despedirlos. Esta mañana intentaron despedirme. Marcos actuó con demasiada independencia. Marcos llegó con documentos aprobados. Otra vez silencio. La diferencia entre una mentira y una omisión a veces es solo el precio que alguien espera pagar. ¿Quién autorizó mi despido? Pregunté. Daniel miró a Valeria. No puedo discutir procesos internos en este momento. Entonces no tenemos nada que negociar. Me levanté. Laura, espera. No. Esperé 3 años.
Esperé cuando prometieron revisar mi contrato. Esperé cuando dijeron que el título no importaba. Esperé cuando empezaron a presentar mis diagramas sin mi nombre. Esperé cuando me pidieron entrenar a gente que luego aparecía como responsable de mi trabajo. Esta mañana se terminó la espera. No grité. No hacía falta. Algunas frases pesan más cuando se pronuncian en voz normal. Daniel se quedó sentado. ¿Qué vas a hacer? Trabajar. Mientras siga siendo empleada y mientras mi equipo dependa de mí, voy a proteger el producto. Pero cualquier negociación será por escrito con abogados externos y sin Marcos. Salí antes de que pudiera contestar. Cuando regresé al departamento de innovación, todos fingieron no mirarme. Era un arte colectivo, levantar apenas los ojos, bajarlos rápido, compartir miedo sin admitirlo. Bruno se acercó con una taza de café. No sabía si querías café o silencio. Ambos en ese orden. Sonrió nervioso. ¿Sigues aquí? De momento. ¿Y Marcos? También de momento. Pero lejos. El equipo soltó una respiración que no sabía que estaba conteniendo. Me senté frente a mi portátil. Los accesos seguían activos. Abrí el panel de auditoría y empecé a revisar registros. No buscaba venganza. Buscaba patrones. Los encontré en 10 minutos. Durante las 2 semanas previas, una cuenta administrativa había descargado paquetes completos de documentación técnica, modelos, mapas de dependencia, resúmenes de arquitectura, informes de pruebas clínicas simuladas. La cuenta pertenecía a operaciones ejecutivas, pero las descargas se habían hecho desde una terminal temporal asignada a Marcos Villar. También había intentos fallidos de acceder a mi repositorio personal cifrado. 3 intentos. Luego 5. Luego una solicitud interna para resetear mis credenciales, marcada como necesaria por transición de liderazgo. No la había aprobado seguridad. La había detenido una analista llamada Priya Nair, a quien yo apenas conocía. Le envié un mensaje. Priya, vi que bloqueaste una solicitud de reseteo de mis credenciales. Gracias, ¿podemos hablar? Respondió en menos de 1 minuto. Sí. Pero no por chat. Nos vimos en la cafetería del piso 9, donde las máquinas hacían más ruido del necesario y por eso resultaba útil para conversaciones discretas. Priya era joven, seria, con una calma que no parecía timidez sino precisión. La solicitud no olía bien, dijo sin rodeos. Pedían acceso completo a tus archivos antes de que Recursos Humanos registrara oficialmente la salida. Eso viola protocolo. ¿Quién la pidió? La firmó Marcos con copia a Esteban. ¿Daniel? No en esa solicitud. ¿Guardaste evidencia? Priya levantó una ceja. Trabajo en seguridad. Por primera vez ese día, reí un poco. Ella no. Hay más. No sé si quieres saberlo. Hoy parece un buen día para verdades desagradables. Priya bajó la voz. Hace una semana, alguien pidió crear un entorno espejo de Helix. No para pruebas. Para demostración externa. Querían datos sintéticos, interfaz limpia y módulos esenciales sin conexión a tus repositorios. Un clon de presentación. Algo así. Pero incompleto. Lo llamaron Helix Lite. El nombre me dio ganas de cerrar los ojos. ¿Para quién? No lo sé. La solicitud vino de estrategia corporativa. Pero el destino era una carpeta compartida con acceso para una firma llamada Northbridge Capital. Northbridge. Uno de los posibles inversionistas principales de la ronda. ¿Puedes enviarme los metadatos? Solo a través de legal. No quiero que parezca que filtro información. Haces bien. Priya me miró con atención. Laura, ¿estás en peligro de perder tu trabajo? Esta mañana ya lo perdí. Luego lo encontraron. Su rostro no cambió, pero sus ojos se suavizaron. Lo siento. Yo también. Volví a mi escritorio con una certeza nueva, no se trataba solo de despedirme.
Querían crear una versión controlable de mi tecnología, presentarla como una evolución comercial, reducir mi papel a obstáculo histórico y quedarse con el relato antes de que yo pudiera discutirlo. El problema era que Helix no era una maqueta. Era un sistema vivo, delicado, lleno de decisiones técnicas que parecían pequeñas pero evitaban errores grandes. Quitabas una capa, y el modelo seguía funcionando en la demo. Lo ponías frente al mundo real, y empezaba a tomar decisiones peligrosamente equivocadas. No por maldad, sino por arrogancia. La arrogancia técnica también rompe cosas. A las 3 de la tarde recibí un correo de Marcos. Asunto: alineación profesional. Laura, lamento que nuestra primera interacción haya sido tensa. Creo que ambos queremos lo mejor para Novera. Te invito a conversar mañana para aclarar malentendidos y definir una transición ordenada de responsabilidades. Saludos, Marcos. Transición ordenada. Responsabilidades. Malentendidos. Respondí con copia a Valeria. Marcos, dado lo ocurrido esta mañana y la revisión legal en curso, toda comunicación relacionada con mis responsabilidades, accesos, equipo o propiedad intelectual deberá incluir a legal. Saludos, Laura. 5 minutos después apareció en mi escritorio. Sin invitación. ¿De verdad necesitas esconderte detrás de abogados? Preguntó. No levanté la voz. ¿De verdad necesitas aprender a leer copias en correos? Algunos teclados dejaron de sonar. Marcos se inclinó hacia mí. Te estás equivocando de enemigo. No sabía que estábamos eligiendo enemigos. Yo llegué para profesionalizar este lugar. Tú puedes beneficiarte de eso o quedar como la persona brillante que no supo adaptarse. Marcos, intentaste despedirme sin revisar qué poseo. Yo ejecuté una decisión empresarial. Entonces que la empresa la defienda por escrito. Sus ojos se endurecieron. No eres indispensable. Nadie lo es. Pero algunas firmas sí son necesarias. Él se acercó un poco más, lo justo para que pareciera conversación y no intimidación. Ten cuidado. Las empresas tienen memoria larga. Yo también. Y la mía viene con copias de seguridad. Fue la primera vez que vi miedo real en su cara. Lo escondió rápido, pero lo vi. Después se fue sin decir otra palabra. Aquella noche no salí a las 6. Tampoco a las 7. Mi equipo se quedó conmigo sin que yo lo pidiera. Revisamos dependencias, documentamos riesgos, cerramos accesos innecesarios y creamos una lista de módulos que no podían ser demostrados fuera de contexto. No era una rebelión. Era higiene técnica. En empresas sanas se llama control de calidad. En empresas nerviosas se llama amenaza. A las 9 Bruno dejó una bolsa de comida sobre mi mesa. Tacos. Sin cilantro. Me acordé de que lo odias. No odio el cilantro. Desconfío de él. Eso dijiste en la fiesta de invierno. Me preocupa que recuerdes mis discursos sobre hierbas. Fue mejor que el discurso del CFO sobre austeridad mientras rifaban relojes. Reímos. Por unos segundos, la oficina volvió a ser un lugar humano. Después Bruno se quedó serio. Laura, si tú te vas, muchos nos iremos. No quiero que nadie tome decisiones por lealtad. No es lealtad ciega. Es cálculo. Si pueden hacerte esto a ti, ¿qué nos queda a los demás? No supe qué responder. Porque esa era la pregunta exacta que las empresas esperan que nadie formule en voz alta. A medianoche, cuando por fin salí, encontré a Daniel en el vestíbulo. Estaba solo, mirando la placa de bronce con el nombre de Julián Reyes. Él habría sabido manejar esto mejor, dijo. Él no habría contratado a Marcos. Daniel sonrió con tristeza. Probablemente no. Me detuve a varios pasos. No quería una conversación íntima. Pero el cansancio hace grietas en las defensas. ¿Por qué lo hiciste? Pregunté. Porque la Junta quería disciplina. Porque los inversionistas querían una estructura adulta.
Porque cada reunión terminaba con alguien preguntando qué pasaría si tú te ibas o si el equipo dependía demasiado de una sola persona. La respuesta correcta era documentar, formar líderes, reconocer responsabilidades. No borrar a la persona. Lo sé ahora. No. Lo sabías antes. Ahora te cuesta más caro ignorarlo. Daniel aceptó el golpe sin defenderse. Marcos prometió que podía reducir el riesgo de dependencia. ¿Deshaciéndose de la dependencia? Reorganizando. Las palabras bonitas no cambian los actos feos. Se pasó una mano por el cabello. Northbridge amenazó con retirarse si no mostrábamos un plan de sucesión tecnológica. Marcos llegó recomendado por ellos. Ahí estaba la pieza que faltaba. ¿El inversionista recomendó al ejecutivo que luego intentó quedarse con el control del área crítica? No lo digas así. ¿Cómo prefieres que lo diga? No respondió. Daniel, Northbridge sabe que no poseen mis patentes. Creen que todo está limpio. Creen porque ustedes se lo dijeron. Porque nosotros también lo creíamos. No. Ustedes lo asumieron porque les convenía. El vestíbulo quedó en silencio. Afuera, la ciudad seguía brillando. Mañana hablaré con Irene, dijo. Vamos a manejarlo bien. Manejarlo bien empieza por decir la verdad completa. Eso puede destruir la ronda. Mentir puede destruir la empresa. Me fui antes de que el pasado me convenciera de consolarlo. Al día siguiente la historia empezó a moverse fuera de las salas cerradas. No en prensa. No todavía. Pero sí en esa red invisible que existe en todas las oficinas, mensajes privados, miradas en ascensores, silencios durante reuniones. La gente sabía que algo grave había ocurrido. No conocían detalles, pero bastaba con ver a Marcos encerrado en recursos humanos y a Valeria caminando con 2 abogados externos para entender que el lunes no había sido una simple reestructuración. A las 10, Irene me pidió una reunión directa. Esta vez no estaba Daniel. Solo ella, Valeria y un abogado externo llamado Mateo. Irene fue al punto. Hemos revisado preliminarmente la documentación. Tu posición es sólida. Lo sé. También hemos revisado las presentaciones a inversionistas. Hay afirmaciones problemáticas. También lo sé. Mateo intervino con tono cuidadoso. La empresa podría sostener que existía una licencia de uso por conducta continuada. Para uso interno y comercial del producto actual, sí. No para cesión, sublicencia, demostración separada, ni afirmación de propiedad exclusiva. Él asintió casi con respeto. Correcto. Irene cruzó los dedos. Necesitamos una salida que preserve valor y reduzca exposición. Yo necesito garantías. Hablemos de ellas. Hablar de garantías fue extraño. Durante años, cada vez que pedí estructura, me dijeron que no era el momento. Cuando pedí título, me dijeron que las jerarquías podían limitarme. Cuando pedí presupuesto para seguridad, me dijeron que los inversionistas preferían velocidad. Cuando pedí revisar licencias, me dijeron que legal estaba saturado. Ahora, de pronto, todos tenían tiempo. Puse mis condiciones sobre la mesa. Primero, reconocimiento formal de mi propiedad sobre las patentes base, sin lenguaje ambiguo. Segundo, licencia comercial a Novera por 5 años, renovable, no exclusiva para ciertos usos y exclusiva solo en segmentos definidos, con regalías claras y pagos mínimos. Tercero, creación de un comité técnico con poder real para vetar demostraciones engañosas o implementaciones inseguras. Cuarto, protección contractual para el equipo de innovación. Ningún despido sin revisión independiente durante 12 meses, salvo causas graves documentadas. Quinto, corrección de materiales a inversionistas y clientes sin culpar a empleados técnicos. Sexto, salida de Marcos de cualquier función relacionada con Helix. Irene escuchó todo sin interrumpir. Algunas condiciones serán difíciles. Lo difícil no me asusta. Lo injusto sí. Marcos tiene contrato ejecutivo. Yo también tenía contrato. Valeria bajó la vista para ocultar una sonrisa mínima. Irene la vio, pero no dijo nada.
¿Quieres permanecer en Novera? Preguntó. La pregunta me atravesó. No porque no tuviera respuesta, sino porque tenía demasiadas. Quería quedarme por mi equipo, por los clientes que dependían del sistema, por la memoria de Julián. Quería irme porque cada pasillo me recordaba una traición. Quería ganar, pero no convertirme en lo mismo que criticaba. Quería que pidieran perdón y al mismo tiempo, sabía que una disculpa no repara una estructura. Quiero que Novera merezca que me quede, dije. Irene inclinó la cabeza. Eso es más difícil que un acuerdo legal. Lo sé. La reunión terminó con un plan: auditoría acelerada, negociación formal, suspensión de cualquier material de ronda y entrevista con Marcos. Yo regresé a mi equipo con una sensación extraña. No era alivio. Era preparación. Porque cuando una verdad entra en una empresa, no limpia de inmediato. Primero levanta polvo. El polvo llegó en forma de rumores. Alguien dijo que yo había tendido una trampa con un contrato antiguo. Alguien dijo que quería extorsionar a la compañía. Alguien dijo que mis patentes no valían nada sin el equipo. Esa última frase era parcialmente cierta, y por eso no me molestó. Las ideas necesitan manos. Pero las manos también merecen respeto. El rumor más venenoso llegó el miércoles. Según una versión que empezó en finanzas, yo había esperado hasta la ronda de inversión para reclamar propiedad y maximizar mi beneficio personal. Ese día convoqué a mi equipo. No en la sala grande. En nuestro espacio, entre pizarras manchadas de fórmulas, plantas que nadie sabía cuidar y una cafetera que funcionaba si se le hablaba con cariño. Sé que hay rumores, dije. No voy a pedirles que me crean por costumbre. Les voy a mostrar documentos. Proyecté una línea de tiempo: registros anteriores a Novera, contrato de incorporación, correos de licencia limitada, solicitudes de revisión ignoradas, presentaciones donde mi nombre desaparecía poco a poco de los diagramas. No mostré información confidencial de la negociación, solo lo suficiente para que nadie tuviera que elegir entre confianza y evidencia. Cuando terminé, nadie habló durante unos segundos. Luego Marta, especialista en datos clínicos, levantó la mano. ¿Por qué nunca nos dijiste? Porque pensé que proteger el trabajo era suficiente. No lo es, dijo ella, sin dureza. También tenías que dejar que te protegiéramos. Esa frase me desarmó más que cualquier ataque. Yo había confundido fortaleza con aislamiento. Había llevado sola una carga que, compartida a tiempo, quizá no habría llegado a convertirse en crisis. Tienes razón, dije. Lo siento. Bruno cruzó los brazos. Entonces, ¿qué hacemos? Miré a mi equipo. 22 personas cansadas, brillantes, distintas. Personas que habían rechazado trabajos más cómodos porque creían que la tecnología podía evitar que un hospital se quedara sin insumos críticos. Personas que discutían durante horas por un decimal y luego compartían pastel en cumpleaños improvisados. Personas que merecían más que ser piezas en un tablero. Hacemos lo que siempre debimos hacer, respondí. Documentamos todo. Protegemos el sistema. No firmamos nada sin leer. No respondemos rumores con rumores. Y seguimos trabajando con la cabeza alta. Marta sonrió. Eso suena muy maduro. ¿No podemos hacer algo un poco dramático? Podemos cambiar la contraseña de la cafetera. Eso sí sería guerra. La risa que siguió fue pequeña, pero real. A veces una comunidad se reconstruye así, no con discursos perfectos, sino con una broma compartida en medio del incendio. Mientras tanto, Marcos intentaba sobrevivir. Su estrategia fue presentarse como víctima de mala información. Dijo que le habían entregado documentos incompletos, que solo buscaba ordenar el área, que mi reacción había sido comprensible pero desproporcionada. En entrevistas internas habló de brechas de comunicación y dependencias heredadas. Nunca dijo intenté tomar control de patentes que no entendía. Pero los registros no tenían ambición política. Simplemente existían. La auditoría mostró que Marcos había solicitado, antes de mi despido, acceso a repositorios restringidos, copia de documentación estratégica y creación de Helix Light para Northbridge.
También mostró que Esteban había aprobado presupuesto para esa maqueta sin revisión técnica. Y que Daniel había recibido un resumen ejecutivo donde se mencionaba transferencia de liderazgo de Laura Mendoza a Marcos Villar 3 días antes de decirme que todo fue un error de proceso. La verdad no siempre explota. A veces cae página por página sobre una mesa hasta que nadie puede fingir que no hace ruido. El jueves, Irene convocó a una reunión extraordinaria presencial. Todos los directores debían asistir. Yo fui como invitada, no como acusada. Esa diferencia importaba. Marcos llegó con su abogado. Esteban llegó con 2 carpetas y ninguna sonrisa. Daniel parecía haber envejecido un mes en 4 días. Irene abrió la reunión. La Junta ha determinado que hubo fallas graves de gobernanza, comunicación legal y gestión de propiedad intelectual. También ha determinado que ciertas acciones ejecutivas pusieron en riesgo activos críticos de la empresa. Marcos se inclinó hacia su micrófono. Con respeto, presidenta, yo actué con base en información proporcionada por la dirección. Irene lo miró. Usted también solicitó acceso a archivos personales de la señora Mendoza. Archivos relacionados con la operación. Sin autorización legal suficiente. Había urgencia. Yo no dije nada. No hacía falta. El silencio bien usado permite que otros se hundan en sus propias explicaciones. Esteban intentó intervenir. La presión de la ronda nos llevó a acelerar procesos. La presión no firma solicitudes, dijo Irene. Las personas sí. Daniel respiró hondo. Asumo responsabilidad por no haber revisado adecuadamente. Era la primera frase honesta que le escuchaba en días. Irene continuó. Marcos Villar queda separado de sus funciones con efecto inmediato mientras se completa la revisión contractual. Esteban dejará de supervisar cualquier proceso relacionado con la ronda hasta nueva instrucción. Daniel presentará a la Junta un plan de corrección de gobernanza en 72 horas. Marcos palideció. Esto es una reacción excesiva. Irene no parpadeó. No. Excesivo fue intentar reorganizar una empresa tecnológica sin entender qué tecnología podía reorganizar. Hubo un silencio casi elegante. Después, Irene me miró. Laura, la Junta desea iniciar formalmente la negociación de licencia bajo tus condiciones base. También queremos ofrecerte el cargo de directora de tecnología, reportando directamente al CEO y con acceso independiente al comité de auditoría. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Durante 3 años, había imaginado cómo sería que reconocieran mi trabajo. En mis versiones más ingenuas, habría orgullo. Tal vez emoción. Tal vez una sensación luminosa de justicia. La realidad fue más tranquila. No sentí triunfo. Sentí responsabilidad. Aceptaré iniciar la negociación, dije. No aceptaré el cargo hasta que el acuerdo incluya protección real para el equipo y corrección pública interna de lo ocurrido. Daniel cerró los ojos un instante. Irene asintió. Entendido. Marcos soltó una risa amarga. Al final, todo era por un título. Lo miré por primera vez desde que comenzó la reunión. No, Marcos. Si hubiera sido por un título, lo habría aceptado hace años cuando no venía con una disculpa forzada. Esto es por responsabilidad. Algo que no cabe en una tarjeta de presentación. No volvió a hablar. Ese podría haber sido el final fácil de la historia. La nueva directora, el villano expulsado, la Junta arrepentida, la empresa salvada. Pero las historias de oficina rara vez terminan cuando alguien pierde una credencial. Terminan cuando cambia lo que permitió que esa persona creyera que podía usarla así. Las siguientes semanas fueron menos cinematográficas y más importantes. El acuerdo final tuvo 47 páginas. Reconocía mi propiedad sobre 7 familias de patente y 3 solicitudes en curso. Otorgaba a Novera licencia exclusiva en logística médica predictiva durante 5 años, con regalías, pagos mínimos y obligaciones éticas de implementación. Prohibía demostraciones fuera de contexto sin aprobación del comité técnico. Protegía al equipo de represalias.
Establecía que toda comunicación a inversionistas debía corregir la naturaleza de la propiedad intelectual. Novera no poseía las patentes base, las licenciaba de su inventora. Esa palabra, inventora, me hizo detenerme cuando la vi por primera vez. No porque necesitara que un documento me nombrara, sino porque durante años habían convertido mi trabajo en una niebla colectiva. La plataforma, la arquitectura, la innovación de Novera. Todo cierto a medias. Pero las medias verdades, repetidas desde escenarios caros, terminan borrando personas. Firmé un viernes a las 4:18 de la tarde. No hubo aplausos. Solo plumas, testigos y un cansancio digno. Después, Irene envió un comunicado interno. Durante una revisión reciente identificamos errores significativos en la gestión de propiedad intelectual y en procesos de reorganización del área de innovación. La compañía reconoce formalmente que las patentes base de Helix pertenecen a Laura Mendoza y que Novera opera bajo una licencia acordada con ella. Lamentamos la forma en que se manejaron decisiones anteriores y reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la protección del equipo y la integridad técnica. No era perfecto. Ningún comunicado escrito por abogados lo es. Pero decía lo que debía decir. El lunes siguiente acepté el cargo de directora de tecnología. No hubo ceremonia grande. Yo misma la pedí así. Reuní al equipo en nuestra área con café, pan dulce y una pantalla donde proyecté el nuevo organigrama. No voy a dar un discurso sobre familia, empecé. Las empresas no son familias. Las familias no te piden firmar cláusulas de confidencialidad para cenar. Somos un equipo. Eso es suficiente y es más honesto. Alguien aplaudió. Creo que fue Marta. Como equipo vamos a cambiar algunas cosas. Documentación compartida, rotación de liderazgo técnico, revisión ética de demostraciones, sesiones abiertas de arquitectura y un canal directo para reportar presiones indebidas. No quiero que nadie vuelva a depender de una sola persona, ni siquiera de mí. Bruno levantó la mano. Eso significa que puedo tocar el módulo de priorización sin que me mires como si estuviera acercándome a una reliquia sagrada. Significa que puedes tocarlo después de leer las 120 páginas de documentación nueva. Cruel, pero justo. La risa fue más fuerte esta vez. Luego me puse seria. También quiero decir algo personal. Durante mucho tiempo creí que proteger el trabajo era quedarme callada y resolver. Me equivoqué. La transparencia no debilita a un equipo. Lo fortalece. Si alguna vez sienten que una decisión de arriba contradice lo que sabemos que es correcto, quiero escucharlo antes de que se convierta en crisis. Marta alzó su taza. Por las crisis prevenidas. Por las crisis prevenidas, repetimos. Aquel día no solucionó todo. Ningún nombramiento lo hace. A veces la gente cree que defender lo tuyo significa cerrar la mano. Para mí fue lo contrario. Tuve que abrir archivos, mostrar pruebas, compartir poder, permitir que otros vieran las grietas. Tuve que aceptar que una invención no se protege solo con patentes, sino con cultura. Con nombres correctos. Con límites. Con equipos que saben decir no. Meses después, durante una presentación interna para nuevos empleados, conté una versión breve de la historia. No mencioné a Marcos por nombre. No hacía falta convertirlo en leyenda. Los villanos de oficina no siempre llegan con capa, a veces llegan con una carpeta de despido y una sonrisa eficiente. Una ingeniera recién contratada levantó la mano. ¿Cuál fue la lección principal? Pude haber dicho muchas cosas. Que hay que leer cada contrato. Que la propiedad intelectual no es un detalle administrativo. Que un título no protege tanto como un documento bien escrito. Que la ambición sin humildad convierte oportunidades en amenazas. Pero la respuesta que salió fue otra. No permitas que te convenzan de que cuidar tu trabajo es egoísmo. Si tu trabajo sostiene una promesa, protegerlo también protege a las personas que dependen de esa promesa. La sala quedó en silencio. No incómodo. Atento. Después añadí. Y hagan copias de seguridad. La risa rompió la tensión.
Al terminar, volví a mi oficina y encontré sobre el escritorio una caja pequeña. Dentro había una placa discreta, enviada por el equipo. No tenía mi cargo. No tenía el logo de la empresa. Solo una frase grabada. La memoria también viene con copias de seguridad. Me reí sola durante un buen rato. La coloqué junto a mi libreta negra. A veces todavía pienso en aquella mañana. En Marcos diciendo considérate reemplazada. En la carpeta sobre mi escritorio. En Valeria leyendo una línea y poniéndose pálida. En Daniel susurrando que yo era dueña de las patentes que habían estado vendiendo como suyas durante 3 años. Pienso en lo cerca que estuve de salir del edificio con una caja, mientras otros celebraban una transición ordenada. Pero también pienso en lo que pasó después. En Prilla bloqueando una solicitud incorrecta aunque nadie la mirara. En Bruno trayendo café cuando no sabía si ofrecer palabras. En Marta diciéndome que debía dejar que el equipo me protegiera. En Irene usando su autoridad no para tapar el problema, sino para detenerlo. En Valeria peleando por verbos que casi nadie leería, pero que cambiarían nuestro futuro. Las empresas suelen contar sus historias como si los éxitos fueran inevitables y los errores fueran accidentes. Yo aprendí que nada es inevitable. Cada cultura se escribe en decisiones pequeñas, una firma que se revisa, una voz que pregunta, una persona que no entrega su portátil antes de leer la 4ª página. Hoy cuando alguien nuevo entra a Novera, recibe una charla sobre propiedad intelectual antes de recibir su tarjeta de acceso. Algunos la encuentran aburrida. Me parece perfecto. Las mejores protecciones suelen ser aburridas hasta el día en que salvan todo. Elix creció. No como prometían las diapositivas antiguas, sino mejor, más despacio, con menos humo, con clientes que entendían qué hacía y qué no hacía. Ayudó a hospitales a anticipar escasez, a redistribuir suministros, a evitar decisiones de último minuto. No salvó el mundo. Ningún software lo hace. Pero ayudó a personas reales en lugares reales, y eso era más que suficiente. Yo seguí inventando. No porque un contrato me lo permitiera. Porque nunca dejé de ser la persona que antes de los cargos y las rondas y las salas de junta, se obsesionó con una pregunta simple: ¿podemos ver venir el problema antes de que lastime a alguien? Esa pregunta había sido mía desde el principio. Y aquella mañana, cuando alguien intentó reemplazarme sin entenderla, la respuesta también fue mía. No levanté la voz. No rompí nada. No necesité hacerlo. Solo pedí que leyeran una línea. Y una línea bastó para que toda la sala entendiera quién había construido el suelo bajo sus pies.